Romanos capítulo 5, versículo 7, que fue donde nos quedamos en la clase número 8. Recuerda que Romanos es una carta y lleva una secuencia el apóstol Pablo, algo que nos quiere transmitir. Y les digo que Romanos viene siendo como la carta magna de la salvación para todo el ser humano. Vimos en el capítulo 1 que Pablo estaba hablando a los gentiles y los gentiles estaban siendo condenados. Capítulo 2 que Pablo estaba hablando a los judíos y estaban siendo los judíos condenados. Capítulo 3, Pablo le habla a ambos y les dice: los dos están bajo el juicio de Dios. Capítulo 4 comienza a poner unos ejemplos de Abraham, que fue justificado por la fe sin obras. Y luego sigue con David. Y David tuvo revelación de lo que vendría. Y David decía: bienaventurados todos aquellos cuyos pecados han de ser perdonados, sin haber cometido ninguna obra buena a su favor. O sea, diciendo que iba a ser la salvación por fe, sin obras. Les estaba poniendo esos ejemplos el apóstol Pablo. Y los judíos se sentían honrados o se sentían orgullosos porque Abraham lo tenían como su padre. Y les dice: si lo tienen como su padre, tienen que ser justificados como lo fue Abraham. Y también estaban orgullosos de David, porque es uno de los principales reyes. Y les dice: David también tuvo revelación de esto. Y como diciéndoles: ¿y ustedes por qué no la tienen? ¿Ustedes por qué no la tienen? Si vemos que Abraham la tuvo, si la tuvo David también, ¿ustedes por qué no la tienen? Y eso causa mella. Acaba de decir uno de los pastores: mella es como cuando hace algo ahí fuerte, como con un cincel y con un mazo están taladrando algo en una piedra. Dentro de mí. Porque si ya está escrito, ¿cómo es posible que no lo vean? Entonces se cegaron porque las tradiciones que ellos comenzaron a poner se hicieron más fuertes que la palabra de Dios. Y comenzaron a creer y a poner más énfasis en lo que sus líderes decían que en la misma palabra de Dios. Te digo, las cosas no han cambiado. Sigue siendo lo mismo. Y Romanos capítulo 5, versículo 7. Vamos ahí. Abre tu Biblia, porque para mí el versículo 7, 8 y 9 fue como cuando dice Martín Lutero, que cuando vio el libro de Romanos, y dice que el capítulo 5, versículo 1, que fue el boom para su vida, y Romanos capítulo 4 para Martín Lutero, que dijo: entonces el hombre es justificado por la fe sin obras. Para nosotros es muy fácil, pero para el tiempo de Martín Lutero no era nada fácil, porque él venía de un lugar donde se lucraba con las obras y hasta tenían que pagar dinero por cada obra que hacían o que alguien hacía a favor del pueblo, y les cobraban por rezos, por ruegos, por bautismos, por casarlos, les cobraban por todo. Aún hasta el día de hoy sigue habiendo parte de esas cosas. Y le siguen enseñando a mucha gente que se tiene que pagar o ganar la salvación a través de obras, de buenas obras. Para mí en Romanos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9, como que fue el despertar entre el antes y el después de mi vida. Entre el Ricardo pasado y el Ricardo nuevo. Para mí ese fue lo que hizo el clic. Y lo vamos a leer y te lo voy a tratar de explicar. A lo mejor ahí me voy a quedar un buen rato explicándotelo, pero creo que es súper importante porque nos vamos a meter a Romanos 5, 12, donde de Romanos 5, 12 a Romanos 5, 21, para mí son los versículos más difíciles de entender de toda la carta de Romanos. Y vamos para allá. Pero entonces me voy a meter en el versículo 7, 8 y 9
para darte un antecedente de hacia dónde nos vamos a meter. ¿Ok? Romanos 5, 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por alguien que se porte bien, por alguien que tú digas, ay, cómo me cae esta persona. Dice, ciertamente apenas, o sea, nadie muere, nadie lo hace, ni por un bueno, ni por un justo. A lo mejor lo puedes hacer por tu hijo o por algún familiar que tú quieres. Yo sé que si tú eres papá o mamá, la esencia o el amor de mamá creo que es la más cercana al amor de Dios. Ni siquiera el amor de papá, sino el amor de mamá. Yo creo que si algún hijo está a punto de morir, yo creo que la mamá dice, mátenme a mí mejor. ¿No es cierto, Doris? La mamá, sin pensarlo, dice, mátenme a mí mejor. Si ven a su hijo en una cama, que dicen, es que necesita un pulmón, estoy seguro que el papá o la mamá dicen, aquí estoy, quítenmelo a mí. Pero entre hermanos se piensa un poco más. Si es un vecino, pues se piensa y se medita mucho más. Si es algún desconocido, ni siquiera se piensa, dice uno no. Pero el nivel de amor que se tiene es el producto de la obra que se va a hacer. Entre más amor se tiene, más se hace a favor de esa persona. Entonces, cuando entendemos nosotros el amor, cuando entendemos y tenemos revelación del amor, de que una persona nos amó, entonces nadie nos va a obligar para hacer, sino porque lo amamos, va a haber algo que nos empuja a hacerlo, sin que nadie nos diga nada. Y dice, apenas morirá alguno por un justo. Le pone justo, no por un malo. Y muy apenas lo harán. Con todo, pudiera ser que alguno tuviera el valor de morir por el bueno. Mira cómo lo está poniendo Pablo aquí. En el versículo 8, mas Dios, otra vez, mas Dios. Yo creo que con esa palabrita, los que ya tenemos revelación de la verdad presente, entendemos el versículo 7 puesto de otra manera, dándole la vuelta a la moneda. Ponle entonces en el versículo 7, Jesús, no dice apenas, con todas sus fuerzas, murió, no por un justo, sino por un pecador. Volteale la moneda y te vas a dar cuenta que Jesús murió por los pecadores, por los transgresores. Y yo te digo, ¿alcanzas a ver cuánto Dios amó a los pecadores? ¿Alcanzas a ver? Y hay unos pastores hoy en día que dicen que Dios no ama a los pecadores. Porque dicen, no, Dios no me ama tal y como soy, sino que Dios me ama a pesar de lo que soy, como si a Él le pesara, como si dijera, es mi obligación, voy a morir, se echó todo a perder, ay, voy a rescatar lo que se me echó a perder. No, Dios de antemano sabía que tú y yo nos íbamos a echar a perder, y Él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. A mí no me vengan a decir que Dios no ama a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo le dije a un hermano que dice que no ama a los pecadores, porque agarró un salmo donde dice que Dios está airado todo el tiempo con los impíos. Y es verdad, los salmos dicen eso, porque estaban bajo la ley. Y hoy en día, como hijos de Dios, cuando hacemos lo malo, Dios no está contento. Dios no está contento cuando hacemos lo malo. No porque vivamos bajo la gracia vamos a hacer lo que sea y Dios se sigue poniendo contento y dice, ay, mi hijo, no pasa nada. No, ¿ok? Entonces, vemos como Dios amó de tal manera a los pecadores. ¿Por qué te digo que a los pecadores y no al justo? En el versículo 7 lo dice. Y una persona que lo lee dice, ahí no dice.
Ahí no dice, yo no veo que diga eso, tú lo estás inventando. Pues entonces, teniendo revelación del amor de Dios, vamos a decir, yo lo veo aunque tú no lo veas. Yo veo que Dios me amó de tal manera. Ahí veo San Juan 3:16 en el versículo 7, ¿lo alcanzas a ver? Yo lo veo. Entonces el 8 lo explica, mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Murió Cristo por los justos? No había justo ni aún uno. ¿Murió Cristo por los buenos? ¿Qué dirías, Doris, ahí también? No, No hay bueno ni aún ni uno. aún uno. No había ningún justo y no había ningún bueno. Así que no me vengan a decir que murió por los mejores. O murió para mejorarnos. No, Dios murió por los pecadores siendo hijos del diablo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8 dice que éramos por naturaleza hijos del diablo. ¿Alcanzas o alcanzamos a ver el amor de Dios? ¿Cómo te imaginas el pecado? Si lo pudieras ver. Y lo más cercano para verlo nosotros es la lepra en el Antiguo Testamento. La lepra fue la máxima representación de cómo se ve el pecado y cómo desfigura al ser humano. Imagínate todo el pecado en el cuerpo de un ser humano, cómo lo deforma. Tú y yo no lo alcanzamos a ver, pero Dios desde el cielo está viendo la deformidad que teníamos. Demonios parecíamos por causa de tanto pecado. Dios bien pudo haber dicho, ¿cómo voy a morir por eso? Por esos pecadores, por esos hijos del diablo. ¿Cómo voy a morir por esos deformes? Hasta asco me dan. Dios mostró su amor por ellos. ¿Habían producido una buena obra? ¿Habían intentado siquiera salvarse? No, estaban hasta complacidos en sus delitos y pecados. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora piensa lo que te voy a decir, porque esto fue lo que cambió mi vida. Esto me hizo ser el religioso más fuerte, lo que te voy a decir, pero cuando lo entendí, me hizo ser el hombre más libre en todas las áreas de mi vida como hijo de Dios, que nada me condena. Escúchalo. ¿Cuántos han ido a la calle y han visto drogadictos, prostitutas o gente tirada en la calle y les hablan del evangelio? Espero que sí lo hayan hecho. ¿Cuántos han llegado con esas personas y les dices, Cristo te ama? Cristo te amó de tal manera que murió por ti. Cristo puede cambiar tu vida. Con Cristo todas las cosas son nuevas. ¿Cuántos le hablaron así a esa persona? A mí me pasó. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué cambió mi vida? Porque yo sabía que yo era un borracho, hermano. Yo era un drogadicto. Yo andaba en las calles, era un ratero y tenía 1000 cosas que estaba haciendo malas. No tenía ni una buena, no era justo ni tantito, y aún Cristo murió así por mí. Y le dan un amor incondicional al perdido los cristianos. Hoy en día le dan un amor incondicional. Y el pecador dice, es que no sirvo para nada, soy un borracho. Y el cristiano le da un amor incondicional. Pero Cristo te ama así como estás. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que soy maldiciente, digo muchas malas palabras. ¿Tú crees que Cristo me ame así? Cristo te ama tanto que murió por ti. Y le damos un amor incondicional al pecador cuando no es cristiano, cuando no va a la iglesia, cuando ni siquiera ha diezmado, como el pecador en la cruz.
y le decimos Dios te ama y no importa lo que hayas hecho, el amor de Dios es tan grande que cubre el pecado por muy grande que sea. Y el pecador dice, ¿en serio? ¿Tengo perdón? ¿Dios me ama? Sí, Dios te ama. Te invitamos a congregarte con nosotros y ahí comienza todo el problema. Doris hizo una publicación que decía acerca de una oveja. Y estuvieron cuidando a la oveja del lobo para que el lobo no se la comiera, y al final quien se la comió y la asó fue el pastor. Escúchame, la condenación más grande que existe no se encuentra en las calles, se encuentra dentro de la misma congregación. Una vez que este pecador dice, Señor, te recibo como mi Salvador, porque les enseñamos eso, ¿verdad? Entra a mi corazón y cambia mi vida. Haga esta oración de fe conmigo y verá cómo su vida cambia. Y la gente, los pecadores, hacen la oración y luego le dicen, ya la hizo, ya es un hijo de Dios ahora. Hay gozo en los cielos porque un pecador se arrepiente. La Biblia dice que hay gozo en los cielos y los ángeles se regocijan. Yo también lo creo. Y el pecador dice, sí, hubo fiesta en los cielos por causa mía. Entonces me voy a congregar con ustedes porque siempre va a haber fiesta en los cielos. Y entonces ese mismo pecador, mira el versículo que te voy a leer ahorita, ese mismo pecador al día siguiente se va a la iglesia, entra a la iglesia y todos los hermanos dicen, mira el borracho, mira el que estaba tirado, mira esta persona, ya está viniendo a la iglesia, y todos dicen amén. Y lo recibieron de esa manera. El problema más grande es que esa misma persona a la siguiente reunión venga oliendo a cerveza. Ya no está tirado, ya no está sucio, ya está limpio, pero huele a cigarro en la iglesia, huele a cerveza. Y los mismos cristianos que le dieron un amor incondicional cuando estaban tirados en las calles, cuando le dijeron, cuando él decía, es que fumo, Dios te ama, es que tomo, Dios te ama, Dios me ama, sí, así te ama, pero es que adulteré, forniqué, robé, maté, Dios te ama. Pero esos mismos cristianos que le dieron amor incondicional cuando estaba tirado, son los mismos cristianos que lo matan, lo hunden, lo condenan cuando llega a la iglesia oliendo a cigarro. Y le dicen, ¿cómo puede ser posible que estés tomando? ¿Cómo puede ser posible que huelas a cigarro? ¿Cómo puede ser posible que todavía digas majaderías si ya eres hijo de Dios? ¿Sabes lo que le estás diciendo con eso? Ahora que eres hijo de Dios, Dios te ama mucho menos. ¿Me estoy explicando, Doris, con eso? Y los comenzamos a condenar y el borracho y el pecador dice, ¿cómo? Me confunden. Cuando estaba tirado me dieron un amor incondicional, que Dios me ama, que Dios me perdonaba, que me amó tanto que murió por mí. Ahora que soy hijo de Dios, me dicen que ya no me ama porque huelo a cigarro, que ya no me ama porque huelo a cerveza, que ya no me ama porque dije unas palabrotas y dicen, ay, Dios se va a enojar contigo y Dios no te va a bendecir, Dios no puede ayudarte, Dios no puede hacer nada contigo porque no vives como hijo de Dios. Te estoy dando un antecedente para meternos a lo que te digo de Romanos ahorita. No estoy diciendo que cuando vengas a la iglesia o cuando recibiste a Jesús vivas como el diablo. No estoy diciendo eso. Pero sí te estoy diciendo que hay algunos que no han entendido el amor de Dios y muestran amor al pecador y le muestran odio y juicio a los hijos de Dios cuando están dentro de la iglesia, cuando cometen algo. Desde ahí radica el problema, que la idea de ir a predicar es para ponerle estrellitas a nuestra corona y para decirle a las personas que Dios los ama, pero tienen que cambiar. En realidad es que la predicación del evangelio está equivocada desde el momento en el que vamos a predicar el evangelio, porque la predicación del evangelio no debería ser Dios te puede cambiar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer. Esa no es la predicación del evangelio. No. La predicación del evangelio es
Dios te ama. Sí. Sencillamente Dios te ama. Tiene una vida ¿Sí mejor tienes para el ti. micrófono bien ahí? Sí. Póntelo más cerca, me están. Tiene una vida mejor para ti, pero si tú quieres seguir ahí, igual te ama. Entonces, Sí. desde ahí empieza mal la predicación, porque le predican esperando que cambie. Entonces, cuando llega a la iglesia, obviamente que creen que es como Sí. automático. Y es que el evangelio, los religiosos lo ministran como un cambio de acciones. ¿Sí? Y el evangelio no es un cambio de acciones, es un intercambio de vida, la de Cristo por nosotros. Ese es el evangelio. Alguien pagó el precio del pecado. Alguien vino a morir a tu favor. Alguien va a vivir dentro de ti y es el intercambio de vida, no el cambio de acciones. El cambio de acciones es el fruto de ese intercambio. ¿Verdad? Sí, es la redención. Escúchame, hermano. Por eso te digo que yo no he escuchado a predicadores que hablen del capítulo 5 de Romanos. Porque es un capítulo difícil de explicar. Y déjame decirte que Dios amó a los pecadores aún viviendo en condición de pecado. Y si vienen a una congregación, Dios los sigue amando aunque nunca cambien. Qué fuerte. ¿Lo escuchaste? Te lo vuelvo a repetir. Dios amó a los pecadores aún viviendo en condición de pecado. Imagínate el pecado que quieras. Ahora que vienen a una congregación, y fíjate que no dije iglesia, que vienen a una iglesia, porque los religiosos dicen, vente a la iglesia, porque no han entendido que la iglesia no son las cuatro paredes, sino que somos nosotros. En el momento en que nacemos de nuevo, somos parte de la iglesia. Y Dios te sigue amando aunque nunca cambies. Pues no te amó estando en condición de pecado. Te ha amado siempre y te va a amar siempre. Y dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más, ahora siendo hijos de Dios. No está diciendo pues mucho menos. Los religiosos lo ven y dicen pues mucho menos. Si te portas mal, ahora sí viene el juicio de Dios a tu vida. Dice pues mucho más, estando ya justificados como si nunca hubieses pecado. Aunque eres un pecador, morí por ti por causa del pecado. Pero como derramé mi sangre, ya te veo como justificado. Aunque tú sigas pecando. Y si estás en una congregación y sigues pecando igual que antes, Dios te sigue amando igual. Y dice mucho más. Qué increíble lo que te estoy compartiendo, ¿verdad? Y si no lo alcanzamos a entender con revelación, hermano, entonces vamos a vivir una vida en condenación. Dios me ama mucho más. Debes de entender en tu cabecita que siempre vas a fallar, siempre la vas a regar, siempre vas a cometer pecado. Algunos me dicen, entonces no que no cometemos pecado, pero luego te lo explico más adelantito. Es espíritu, alma y cuerpo. Siempre vas a cometer pecado. Yo, Ricardo Morfina, aquí donde me ves, sigo cometiendo pecado. Tú sigues cometiendo pecado. Pero mi mente está siendo renovada día tras día sabiendo que yo soy justificado y que Dios me sigue amando aunque siga cometiendo pecado. Cuando yo entiendo que Él me sigue amando aún cometiendo pecado, en vez de huir de Él, porque me va a pegar, corro a Él y le digo, papá, otra vez la regué y lo admito, lo confieso y sé que tu Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad y me limpia de todo pecado. ¿Vemos la diferencia, hermano? Uno te condena, otro te abraza. Te digo una cosa, el predicador de la gracia tiene que dar de gracia lo que recibió de gracia. Tiene que dar de gracia lo que recibió de gracia. Cuando entendemos eso, dejamos de estar siendo fisgones con nuestros hermanos a ver qué andan haciendo. Y ponemos nuestros ojos en Jesús para entender lo que hizo. Cuando yo entiendo lo que hizo, veo que lo que hacen mis hermanos no es relevante con lo que Cristo hizo. Cristo hizo una gran obra. Y sabe que todos los hijos de Dios estamos en procesos de santificación. Todos.
en procesos de santificación, todos. Y el otro peca diferente a ti, y el otro peca diferente al otro, y el otro diferente al otro. Pero si vamos a ver los errores de los demás, nos vamos a comer los unos a los otros. Y si vemos el error del hermano, el pecado del otro hermano, dice, ¿por qué lo voy a juzgar a él y le voy a sacar la paja que tiene y yo tengo una viga dentro de mí? Si yo veo que un hermano pecó, lo voy a amar. Y escúchame, aunque un hermano venga a la iglesia oliendo a cerveza, a cigarro o diciendo malas palabras, síguelo amando porque es hijo de Dios. Porque tú no sabes el proceso que lleva en la etapa. Quizás tú llegaste a Cristo con 10 problemas, como yo te digo, Doris toda su vida en la iglesia y tenía 10 problemas. Yo tengo 1000 porque yo venía de las cárceles, pandillas, de las drogas, de todo lo malo. Llegan 2 hermanos iguales a la iglesia. El que trae 10 problemas, en un año se los acaba. Pero yo traía 1000. Ocupo 10 años mínimo para restaurar, transformar, trabajar con mi mente. Y luego vemos a uno que dice, mira aquel cómo cambió, cómo le echó ganas. Y aquel sigue igual, como que no ama a Dios. A mí me pasó, hermano. Y cuando llegué a la iglesia y con ganas de servir, a la congregación, perdón. Yo mismo me equivoco. A la congregación con ganas de servir. Ya estaba borracho. Cuando el pastor estaba predicando, yo estaba borracho, pero había un fuego en mi corazón que decía, tú vas a predicar, un día vas a estar ministrando. Y Dios me estaba enseñando eso, pero los demás estaban viendo mi pecado y me juzgaban. Y llegué borracho a la iglesia. Recuerdo que llegué, no te estoy diciendo que es correcto que llegues borracho, porque luego van a decir algunos, llegué borracho y el hermano Morfín dijo que no había problema. No estoy diciendo eso. Y el pastor estaba predicando y yo me paré y dije, pastor, yo también quiero predicar. Pero había un fuego dentro de mí. Y el pastor no me dijo nada, sino que llegaron unos hermanos y me sentaron y dijeron, siéntese. Y es que yo también quiero predicar. No sabía ni de la Biblia, no sabía nada, pero nada más sentía que me gustaba lo que estaba diciendo el pastor. Me gustaba algo aquí y se me sentía paz y tranquilidad. Y me paré otra vez. Es que yo también quiero predicar. Eso me pasó en Los Reyes. Y el pastor detuvo la predicación. Y me dijo, muchacho, espérese tantito, ahorita platicamos. Y yo que me levanto dije, ya me voy, aquí nadie me quiere, aquí nadie me hace caso. Y el pastor me dice, quédate muchacho, ahorita platicamos. Y dije, está bien, me voy a quedar. No más por hacerle un bien a usted, pero aquí me quedo. Pero estaba ya así. Se terminó la predicación y el pastor tuvo el tiempo de platicar conmigo. Y me aceptó tal y como estaba, borracho. Y habló conmigo y eso me cautivó. No solapo el pecado, porque la gracia no solapa el pecado. Tiene que haber un cambio, una transformación, un cambio de vida. Pero la religión se enfoca en el cambio de vida y piensa que al siguiente día, como eres hijo de Dios, ya eres todo un santo. ¿Cuántos saben y cuántos han pasado por ese proceso y todavía no terminan? No vamos a terminar nunca. En esta carne no vamos a terminar porque mientras estemos aquí es que estamos siendo transformados. Ajá. Y no tanto porque tengamos que ser transformados, sino porque a final de cuentas es un fruto. Sí. Es un fruto. Entonces, si ves que alguien a la vuelta de cierto tiempo no ha cambiado, es porque no ha nacido de nuevo, sencillamente. Sencillamente, porque... Y no tanto porque no quiera, hay muchos factores, pero cuando no se predica el verdadero evangelio, ¿qué frutos van a dar? Ninguno. Por más obras que hagan, en algún punto siempre acaban peor de como estaban. Entonces... Sí, está diciendo Abby, por ejemplo, y así es cuando los bautizan. Dicen, una vez saliendo del agua, ya tienes una vida nueva y ya aguas, porque si pecas, te bautizamos 10 veces más para que te arrepientas prácticamente, o no te sacamos hasta que no te conviertas. Es verdad, hermanos. Imagínate que se meta una persona por primera vez que nunca me ha escuchado, cómo le va a resaltar y cómo le va a caer todo esto que estoy compartiendo. Van a decir que este es un libertinaje, pero no es verdad. La gracia nos liberta del pecado, mas nunca nos da libertad para pecar.
Como dice Doris, una persona que ha entendido el sacrificio de Jesús, más bien se le hará difícil el pecar. Y estará abrazado de los pies de aquel que lo amó. Y te vuelvo a repetir, Dios amó a los pecadores. Es verdad, incondicionalmente, es verdad. Pero ahora que están dentro de la congregación, debemos de demostrar el mismo amor, porque demostramos menos amor a los hijos de Dios. Y nos matamos cuando vemos que cometen un pecado. Me quiero meter a otras cosas más fuertes ahí, pero me detengo tantito. Ya casi me aventé la hora en esos 2 versículos. Pero quiero que quede bien entendido, hermano. No estés criticando a alguien porque peca diferente a ti. Escúchame lo que te voy a decir. Vive tu vida cristiana al 100% sin dejar de ser tú. Olvídate de estar agradando a las personas. Olvídate de estar quedando bien con las personas, porque nunca las vas a agradar. Y es más, ¿a quién le importa agradar a las personas? No que no seamos ejemplo, no que no seamos testimonio, no que hagamos lo que sea para lastimar al débil. No, hermano, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, vive tu vida cristiana como tú eres. Sé real. No seas hipócrita tratando de vivir de apariencias. Es lo que te estoy dando a entender. Un predicador por ahí dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas y haz lo que quieras. Y cuando no entiendes esa palabra, un pastor me dijo, ¿cómo? Porque él está diciendo que haga lo que quiera, entonces se pueden ir a pecar, se pueden hacer esto y lo otro malo. Y le dije, eso es lo que usted entendió. Y si eso es lo que quieren, claro. ¿Para qué quieren tenerlos en la congregación? Claro. O sea, esa frase también está mal aplicada. Haz lo que quieras. Ahora, te vas a hacer el mal, es lo que quieres. Pues de una vez, llégale. ¿Qué estás haciendo aquí? Si estar aquí no es lo que quieres. Pastor, entonces puedo tomar cerveza. Cuando te preguntan eso, hermano, entonces puedo tomar cerveza. Es lo que ya traes en tu corazón y quieres que alguien te empuje tantito, pero ya lo estás haciendo. Porque una persona que ama no quiere dañar al que ama. Imagínate, yo te pongo ese ejemplo y digo, Doris, ¿me amas? Sí. Y le voy a decir, Doris, ¿con cuántas mujeres me puedo ir hoy en la noche? Yo te amo, tú a mí no me amas. ¿Tú crees que me pasaría por la cabeza eso? Entonces quiere decir que no la amo. ¿Me amas? Haga lo que haga, Doris. ¿Me amas? ¿Me voy a ir con 50,000 mujeres entonces? Porque como quiera estoy seguro de tu amor. Bueno, es verdad que Doris me ama, pero yo no la amo. Y estoy jugando con el pecado. Es lo que viene diciendo Pablo más adelante. ¿Ok? Dios nos ama no por obras, pero fuimos creados para buenas obras. Y quien anda pecando siempre anda buscando quien le diga lo que quiere oír. Sí. Una persona que vive enfocada en amar a Dios no necesita que nadie se lo ande diciendo. No. Porque está enfocada en algo, está enfocada en Dios, pues solamente en su amor. Sí. Pero las personas que andan pecando, por llamar a las malas acciones pecado, de alguna manera andan buscando quien les diga lo que quieren oír. Y hay tanta gente dentro de las iglesias que están viviendo en pecado total. O sea, adulteran, roban y van y se presentan como Pedro por su casa, predican, ministran y claro, Dios se mueve porque los dones son irrevocables. Esa es la mayor ¡qué tremendo! muestra de que la gracia no tiene un límite. Cuando tú ves a tantos pastores que han adulterado y demás, y aún así el Espíritu Santo se mueve, claro, porque no tiene nada que ver quién lo hace. Dios es el que se mueve. Sí. Nosotros somos los beneficiados en vivir una vida dedicada a Dios. Nosotros. Dedicada. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. ¿Cuándo? Él no. No sé si ustedes escucharon de Jimmy Swaggart, un evangelista que estaba por todo el mundo. ¿Alguien escuchó de Jimmy Swaggart y luego cayó en pecado y lo metieron a la cárcel?
Y T.D. Jakes, un negrito, T.D. Jakes, dice que cuando salió de la cárcel, lo invitó a predicar a su iglesia. Y antes de que pasara a predicar Jimmy Swaggart a la iglesia, porque no que estuviera solapando el pecado, sino que Jimmy Swaggart se arrepintió públicamente. Lo descubrieron, o se sintió mal porque lo descubrieron, o lo que haya sido, pero lo cometió adulterio. Lo metieron preso, porque estafó también algunas cosas de dinero. Y salió, y T.D. Jakes lo pone a predicar, delante de toda su congregación. Pero antes de poderlo predicar, dice T.D. Jakes, va a predicar mi amigo, mi hermano, Jimmy Swaggart, ahorita va saliendo de la cárcel. Imagínate cómo estaban los religiosos. Y dice, lo voy a poner a predicar porque yo he leído la palabra de Dios, he leído la Biblia y me di cuenta que Abraham fue un adúltero y Dios lo utilizó. Jacob era un ratero y Dios lo utilizó. Pablo era un asesino y Dios lo utilizó. Pablo estaba preso también y Dios lo utilizó. Y dice, la Biblia está lleno de asesinos, presos, adúlteros como David, y Dios los estaba utilizando. No que Dios solape el pecado, pero el amor de Dios y el llamado de Dios es más grande que cualquier pecado. Y lo puso a predicar en ese lugar. Hermano, nosotros mismos nos condenamos, nos autocondenamos sin que el diablo nos condene. Y vivimos una vida de que no sirvo, no voy a poder. Destapa esa cabeza y comienza a caminar y a decir, no es por obras ni buenas ni malas, es por la obra de Cristo Jesús. Voy a seguir adelante y voy a lograr mi meta. Si te enfocas en tus obras, buenas o malas, nunca vas a avanzar. Enfócate en la obra de Jesús, y cuando te enfoques en la obra de Jesús, las obras van a quedar atrás. Y cuando te voltees, te vas a dar cuenta y vas a decir, ay, tanto me enfoqué en Jesús que ya no hice nada malo. Sin darte cuenta, vas a vivir una vida más en santidad y en santificación, más espontáneamente que a fuerzas, cuando pongas los ojos en Jesús y no en tus obras. El amor cubre multitud de pecados. Claro que sí, Cindy. Si lo entendemos, pero cuando no lo entendemos, entonces le bajo el volumen al clima. No, nada que ver. Porque se puso caliente aquí, o será que estoy muy emocionado. Sigo leyendo sus comentarios, ¿ok? Repite conmigo, puestos los ojos en Jesús. Otra vez, puestos los ojos en Jesús. Otra vez, puestos los ojos en Jesús. No dice que pongas los ojos ni en tu hermano, ni en el vecino, ni en el pastor. Porque ¿te has dado cuenta que muchos ponen los ojos en el pastor? En los líderes. Y cuando el líder o el pastor cae, porque es un ser humano como tú y como yo, entonces muchos se decepcionan y dicen, no hombre, para ser como él, y no hombre, para ser como tú. Sí, nosotros fallamos. Pon los ojos en Jesús y van a decir, sí quiero ser como él, sí quiero vivir como él, porque Jesús nunca falla. Y sigue diciendo, porque ya me quedé la hora ahí, como les dije, 2 versículos nada más. Versículo 9, el 8 y el 9, júntalos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el versículo 8, la palabra más Dios, ya está hablando de hijos de Dios. Ya está hablando de cristianos. Ya no estás tirado, ahora estás en la congregación. Te amé cuando estabas allá, ahora en la congregación te amo mucho más. Pero si sigo haciendo lo mismo, te sigo amando y te amo mucho más, porque ahora estás en casa y vas a disfrutar de todo lo que tengo en casa. Los que no te van a amar son aquellos que te dieron el amor incondicional, porque esos son unos religiosos que dicen, ya me lo gané una estrellita, ahora pórtate bien para que seas mi estrellita en la corona en el cielo, porque si te pierdes otra vez, perdí todo lo que hice. No, estabas por ganarla, no por mantenerla. ¿Mande? ¿Y si se va? ¿No le quitan la estrellita de la corona? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si ponemos los ojos en Cristo, dice Omar, no hay forma de dejarlo nunca. Así es.
No hay forma de dejarlo nunca. Si nosotros, dice Yuri aquí, cierran las congregaciones. Me gustaría que pusieras el comentario un poquito más grande y más extenso también ahí, Yuri. Pero si nosotros comenzamos a condenar a la gente que viene a la iglesia, va a haber puro juicio y condenación, porque todos vamos a fallar de una o de otra manera. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno, y que todos hemos cometido pecado. Y si nos fijamos nada más en esa esencia, las congregaciones cierran. Y por eso hay congregaciones pequeñas. Y los que predican el amor incondicional son mega iglesias. Y las más criticadas, no, pues por eso son grandes, porque solapan el pecado. Y hoy en día necesitamos predicadores que hablen del infierno y del pecado. Y la sarna doctrina es lo que anda a enseñar. Es que allá no hablan de la santidad. Y acá somos los santos de los últimos días. Y acá, como diciendo, nosotros no pecamos tanto como ellos. Por eso allá les solapan el pecado y pueden vivir como quiera. Y te contaría testimonios de personas en la congregación que llegaron siendo unos tremendos pecadores y hoy viven una vida ejemplar para muchos. Sigo porque nos vamos a meter al 12, donde quiero meterme ahí también. Mira lo que dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, no es que me vea a mí, sino que Dios ve la sangre de Jesús. Y no es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Para allá nos lleva Pablo. A lo que viene. Mira el versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, lo vuelve a repetir, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. O sea, estábamos peleados, éramos enemigos, éramos hijos del diablo, y Jesucristo hizo una reconciliación. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ahora sí, vamos al versículo 12. Si tuvimos, o si alguien se metió por primera vez, como estoy viendo aquí, y tuvo muchas dudas, y estuvo diciendo, están predicando algo muy libertino, pues prepárate o levántate de donde estás y vete, porque lo que sigue se va a poner peor. El versículo 12. Escúchame, del versículo 12 al versículo 21, Pablo nos dice, bueno, ya vimos el versículo 4, capítulo 4, donde dice que no es por obras, es por fe. Y en el capítulo 5 dice Pablo, es más, déjenme les digo algo. El problema del pecado, tú nada tienes que ver en el asunto. Tú ni siquiera estás en la ecuación de perder o ganar algo. El problema del pecado existió con el primer Adán y con el segundo Adán. ¿Con quién? Con el primer Adán y con el segundo Adán. Uno nos hunde, el otro nos levanta. Uno nos hace pecadores, el otro nos justifica. Uno nos hace hijos del diablo, otro nos hace hijos de Dios. ¿Dónde? ¿Qué iba a decir? Hasta molesto estoy, hermano. ¿Dónde están los religiosos que nos quieren meter en la ecuación también a nosotros? Si tú y yo no aparecemos aquí, el hundimiento del barco está en el primer Adán. La salvación del Titanic está en el segundo Adán.
Uno nos pierde, otro nos rescata. Uno nos da muerte, el otro nos da vida. ¿Alcanzas a ver el contraste que está diciendo Pablo? Miren, es más, ¿para qué se pelean por tus obras? De que si estaba perdido y me quería, que ahora que está en la congregación ya no me quiere. Dice Pablo, bueno, se los voy a poner de otra manera. Nada que ver antes y después de ustedes. No es que tan malo eras, ni que tan bueno eras. Déjenme se los explico de otra manera, dice Pablo. Para que no se estén peleando por si eres bueno, o hiciste, mataste, robaste. Déjame te digo algo, escúchame, anótalo. No, Pablo comienza a decir en el versículo 12, nosotros cometemos pecados, plural, porque nacimos en pecado, singular. Los pecados son el producto del pecado. Los pecados son la reacción de la naturaleza pecaminosa. Los pecados no te convierten en pecador, pero como naciste pecador, entonces cometes pecados. ¿Lo entendimos? Es lo que está diciendo Pablo. Pero nos peleamos en que si hacemos cosas malas, somos pecadores. Y nos vamos a extremo con la religión, porque la religión va a decir, si no te pones camisa de tal manera, si no te pones pantalón de tal manera, si la mujer se pone pantalón, es una pecadora y es una Jezabel, diciendo, tus pecados te hacen pecador. No alcanzamos a entender eso. Y vamos a leer el versículo 12. Ponme mucha atención. Porque yo tengo una enseñanza que se llama la doctrina de los dos hombres. Está grande la enseñanza. Y aquí nada más te voy a dar unos destellos. ¿Ok? Aquí Pablo, en el capítulo 5, versículo 12, no está hablando ni enfocando los pecados. Está enfocando el pecado. El pecado, la naturaleza pecaminosa, no los pecados. ¿Ok? Y lo voy a leer después de 5 minutos de receso. Porque se acabó la hora.